Listo. Entonces, 1 del voltaje alfa más el voltaje beta al cuadrado. Y entonces acá podemos dejar el voltaje alfa, el voltaje beta, exactamente lo mismo que nosotros tenemos en esta matriz. Pero para separar la parte real, entonces dejaríamos únicamente la potencia activa. La potencia reactiva la pondríamos en cero. Y de esta forma, el componente que nosotros tenemos acá va a corresponder a la componente real de este análisis. Lo mismo, entonces hacemos con el segundo segmento. Al final el resultado va a ser exactamente el mismo. Lo único que estamos separando parte real y parte imaginaria de este sistema, y ya pues más adelante vamos a ver el propósito. Entonces tenemos voltaje alfa al cuadrado más el voltaje beta al cuadrado, que multiplica al voltaje beta menos el voltaje alfa. Y acá pues ponemos cero en la potencia activa, porque la que estamos determinando es la parte imaginaria, que sería la potencia reactiva. Y entonces recordemos que esta sería la parte imaginaria. ¿De qué nos sirve eso? Entonces, básicamente acá lo que estamos haciendo ahora es una expresión aún más simplificada de nuestras corrientes. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la corriente alfa va a tener una componente real y una componente imaginaria. Y la corriente beta, pues también va a tener una componente real y va a tener una componente imaginaria. De otra forma, o visto en ecuaciones, que se simplifica un poco verla en ecuaciones, se puede decir que eso entonces sería igual a la corriente alfa de la potencia activa, la corriente beta de la potencia activa, que son reales, más la corriente alfa de la potencia reactiva, la corriente beta relacionada a la potencia reactiva o compleja también. Entonces, esta parte se puede expresar de esta forma. En donde, si nosotros quisiéramos determinar, por decir algo, la magnitud de la corriente alfa que está asociada a la potencia activa, entonces lo podemos hacer de una forma muy sencilla, porque entonces la corriente alfa relacionada a la potencia activa, entonces va a ser igual al primer término que tenemos acá. Es decir, sería 1 del voltaje alfa al cuadrado más el voltaje beta al cuadrado, y acá pues el producto nos va a quedar que sería entonces el voltaje alfa por P, que sería el resultado de esta matriz, y con esto tenemos esta componente. De forma semejante, entonces podemos determinar la corriente de beta asociada a la potencia reactiva de esa misma matriz, que sería entonces 1 del voltaje alfa al cuadrado más el voltaje beta al cuadrado, en este caso que multiplica el voltaje beta por la potencia activa, o podemos inclusive simplificar este 1 para que nos quede una expresión pues un tanto más corta. Ponemos acá voltaje alfa por P, voltaje beta por P. Y entonces, de esta forma podemos determinar 4 corrientes que van a estar entonces asociadas al funcionamiento de este sistema. Podemos determinar las otras dos. Podemos determinar la corriente alfa, que va a influir en la potencia reactiva, y la corriente beta, que va a influir en la potencia reactiva. Y entonces estas serían de cuánto, de forma semejante. 1, que ya sabemos que el valor quedaría acá, entonces acá nos quedaría voltaje beta del voltaje alfa al cuadrado más el voltaje beta al cuadrado por Q, y en el segundo caso nos quedaría entonces negativo, ¿no? Menos el voltaje alfa del voltaje alfa al cuadrado más el voltaje beta al cuadrado por Q. Y entonces estas serían las 4 corrientes que podemos determinar de forma matemática para poder compensar
nuestro sistema. Es decir, que en dependencia de lo que nosotros queremos hacer, se pueden determinar las magnitudes de las corrientes que se van a compensar. Ahora, después de este despeje y después de analizar la aplicación, entonces fíjense en que nosotros queremos en un principio, en el filtro activo que estamos planteando, compensar la potencia activa total y la potencia oscilante. Entonces, la única diferencia para este análisis que realizamos acá es que si nosotros quisiéramos entonces compensar la potencia oscilante, entonces ponemos acá potencia oscilante. Entonces, en estas ecuaciones utilizaríamos nosotros la potencia oscilante para poder entonces determinar las corrientes de referencia para que nuestro filtro funcione de forma adecuada. ¿Que cómo determinamos la potencia oscilante para este caso? Entonces, fíjense que acá hay un detalle significativo que es la potencia en el convertidor, ¿no? Entonces, en este caso, eh, si nosotros calculamos la potencia constante completa, pues vamos a tener también que asumir y determinar las pérdidas en el convertidor para que nos quede completa este, esta compensación. Es decir, que vamos a tener que restar lo referente a las pérdidas del convertidor a esta potencia que estemos calculando para poder detener únicamente la potencia activa oscilante. Eh, ¿Cómo sería esta parte? Entonces, por decir algo, nosotros tenemos que la potencia calculada de nuestro sistema, que está arriba en los diagramas, tenemos las entradas de las tres señales de corriente, tenemos las entradas de las tres señales de voltaje para calcular las potencias instantáneas. Calculamos las dos potencias instantáneas, calculamos P, calculamos Q. En el caso del Q, lo vamos a compensar de forma completa. A ese Q no tendríamos que hacerle nada. Ya podemos, con ese valor de Q, calcular las corrientes de referencia eh, para poder compensar nuestro sistema. Pero en el caso de la potencia, pues sí hay que hacer algo. Entonces, en este caso, lo que normalmente se hace, o una forma muy sencilla para hacer esto, es implementar un filtro pasabaja. El filtro pasa-baja, nuestra potencia eh, activa oscilante va a tener este funcionamiento. Entonces, la potencia completa, al tener entonces un filtro pasa-baja, nos va a arrojar en la salida la potencia activa constante o invariante. Verifico. Ah, sí, estoy grabando. Listo. Entonces, bueno, venga, les comparto pantalla. Estaba verificando que sí se estuviera grabando. Entonces tenemos, bueno, la potencia constante que se encuentra entonces a la salida del filtro, pero lo que nosotros queremos compensar no es la potencia constante, sino es la potencia oscilante. Entonces lo que normalmente se hace es tomar esa potencia constante y le restamos entonces la potencia oscilante, es decir, la potencia completa. Es decir, tomamos esta potencia completa, la potencia P, y le restamos este valor que es la potencia constante. Y eso nos daría entonces que nuestro convertidor va a tener en la salida la potencia oscilante. Pero ¿qué sucede? Que la potencia que nosotros tenemos acá sería la potencia oscilante más las pérdidas en nuestro convertidor. Entonces tenemos que necesariamente hacer una estimación de las pérdidas de nuestro convertidor y restárselas para de esta forma
tener la potencia oscilante. Y esta potencia oscilante es con la que vamos a determinar las corrientes para realizar la compensación. ¿Cuál sería entonces el último paso? Entonces fíjense que ya tenemos la corriente alfa, ya tenemos la corriente beta, entonces la única que nos haría falta sería aplicar la transformación inversa de Clark para poder tener entonces la traducción de esta corriente alfa y de esta corriente beta que, que estamos calculando. La podemos entonces transformar en la corriente A, la corriente B y la corriente C, aplicando la transformada inversa de Clark, que sería lo opuesto a lo que hicimos acá, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta hasta acá, muchachos? ¿Está clara la metodología general y la forma de realizar esta estimación? Ay, pronto les copió este diagramita que tiene todas las ecuaciones. Bueno, entonces vamos a ver una simulación con un filtro de este tipo, ¿no? Entonces ya sabemos nosotros que pues vamos a tener entonces una carga eh, no lineal que se va a tener que realizar este primer procedimiento, el cálculo de las potencias instantáneas. Debemos entonces poder eh, extraer de esta potencia la potencia activa oscilante. Para ello pues vamos a implementar este apartado y la potencia reactiva sí la vamos a compensar de forma completa. ¿Listos? Entonces, bueno, acá les tengo una simulación en MATLAB con lo que ya sería este convertidor. Entonces, bueno, en primera instancia, bueno, vamos a simular el sistema sin el convertidor, pues, como para ver el funcionamiento. Bueno, todo lo que tenemos acá, pues, es lo referente al convertidor. Lo voy a suprimir. Y acá, pues, lo que está quedando básicamente es el funcionamiento. Entonces, tenemos una fuente, que es una fuente sinusoidal conectada en Y con un voltaje RMS de 50 voltios con una frecuencia de 50 Hz con los voltajes que se describen acá. Y tenemos por este lado pues la conexión de una carga no lineal, que la carga no lineal, entonces si se fijan acá tiene 25 ángulo de 5, en este caso tiene 40 ángulos, bueno, 40 ohmios y una inductancia de 0,8 henrios. Y en este caso, una resistencia de 30 y de 0,9 henrios, es decir, que es una carga no lineal desbalanceada. Entonces, esto es lo que tenemos en primera instancia. Y pues vamos a mirar el funcionamiento de este sistema, ¿no? Fíjense que acá estamos nosotros mirando lo correspondiente a las corrientes de línea. También podemos tener visualización de los voltajes. Venga, y ponemos unos medidores de voltaje para tener una visualización. Dame un segundo y les agregamos los medidores de voltaje.
Listo, entonces acá tenemos los medidores de voltaje. Podemos medir voltaje de línea, voltaje de fase. En este caso, pues midamos voltajes de fase aprovechando que tenemos el neutro. Bueno, entonces vamos a mirar las formas de voltaje, las formas de corriente. Ya miramos lo concerniente al contenido armónico presente en ella, ¿no? Les dejo el mismo tiempo de simulación del sistema con el filtro, que es de 0,2 segundos. Bueno, acá se alcanza a apreciar claramente lo que está sucediendo. Entonces, fíjense, estas corrientes que tenemos acá son las concernientes a las corrientes que están circulando en este sistema, es decir, las corrientes que está demandando esta carga que ya dijimos que es una carga no lineal. Entonces, ven, se las cambio acá dimensiones para hacer claridad acá. Y con respecto a los voltajes, entonces tenemos que estos son los voltajes en nuestro sistema. Fíjense que no tienen grandes deformaciones. Las principales deformaciones en este sistema pues se encuentran en términos de las corrientes. Y este es el comportamiento voltaje y corriente de la carga no lineal que tenemos instalada para este sistema. Entonces hasta acá se alcanza a apreciar esta parte. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto? Bueno, entonces les voy a copiar esta imagen para tener claro este funcionamiento. Entonces, listo. Inmediatamente se tiene entonces eh, claridad de este funcionamiento. Entonces ya sabemos que lo más adecuado para este sistema entonces es una compensación en términos de las corrientes, ¿no? Y entonces para compensar las corrientes en nuestro sistema, que en este caso fíjense que se alcanza a apreciar las corrientes, aparte de no ser sinusoidales, también son diferentes en magnitud. Fíjense que acá esta tiene una magnitud, esta tiene otra magnitud y esta tiene otra magnitud. Eso pues evidencia que es un sistema desbalanceado. Fijémonos que los voltajes en este caso pues son aparentemente sinusoidales, no tienen grandes fluctuaciones, entonces lo que se necesitaría en este caso para esta carga no lineal es una compensación de corriente. Entonces vamos a necesitar compensar la corriente y esto se puede hacer con un convertidor que funcione como una fuente no corriente, como una fuente de corriente, es decir, eh, automáticamente esto nos va a decir que es una compensación en paralelo. Bueno, ¿qué tan drásticos son los fenómenos que la próxima clase vamos a trabajar
en mirar esta incidencia, por acá tengo un bloquecito que me puede mostrar el espectro armónico. Vamos a ver el espectro armónico de la corriente para mirar qué tan significativo es lo que sucede, ¿no? Recordemos que el TH no es de los términos apropiados para mirar los armónicos en la corriente. Lo voy a desconectar y más bien vamos a mirar el TH del voltaje. Entonces lo único que tendría que configurar acá es la frecuencia que está a 50 Hz, ¿no? 50 Hz, listo. Y acá lo mismo en el TH. Voy a darle simular. Fíjense que en el principio mostraba un valor alto de TH en voltaje, ¿no? Eh, pero eso era mientras pasaba el primer ciclo, es decir, mientras pasaban 1 sobre 60, 1 sobre 50, que es el tiempo en el que él está haciendo los cálculos. ¿Por qué? Porque depende del periodo. Ahora, ya que pasó este tiempo, lo que está acá no está en términos porcentuales. Entonces se tendría que multiplicar por el 100%, pero fíjense que es básicamente 0%, o sea, acá nos daría 0,0014%, ¿no? Entonces eso es básicamente 0%. Estamos ante la presencia de voltajes sinusoidales. Acá no hay ninguna distorsión de armónica significativa, pero en términos de las corrientes, entonces ya sabemos que no son señales sinusoidales y pues ahí sí se va a presentar entonces una distorsión armónica, pues que ya la vamos a poder evidenciar en el espectro armónico de este sistema, que inclusive lo puedo detener y ya lo tengo disponible, ¿no? Entonces acá se aumenta la escala. Entonces, bueno, voy a ampliar esto. Y bueno, fíjense que acá está el fundamental, que tiene pues el 100% o el 1 por unidad. Y todos estos valores pequeños que se alcanzan a apreciar acá, pues van a corresponder entonces a las componentes armónicas de este sistema, ¿no? Entonces, si le hago un zoom y me centro acá, entonces vamos a empezar a apreciar las diferentes componentes que tiene. Entonces, la fundamental estaría a 50 Hz. Después de eso, tendríamos la siguiente componente que estaría, eh, venga, nos trasladamos. Bueno, acá hay interarmónicos inclusive, ¿no? Bueno, acá estaría la componente cero. Estamos ante la presencia de interarmónicos. Ven y sacamos una sola corriente como para hacer un análisis más fiable, porque acá tenemos tres valores de corriente, ¿no? Ok, podemos tomarle acá y analizamos este valor. Listo, perfecto. Ya está el espectro armónico. Sí, acá hay armónicos para elegir. Entonces, en este sistema, pues tenemos armónicos, interarmónicos, un funcionamiento, pues,
totalmente perjudicial para la red. Se pudiesen calcular cuántas son las magnitudes, por lo menos de los más importantes. Podemos mirar en 150, que inclusive hay armónicos pares, ¿no? Entonces, fíjense que acá tenemos pues en valor en menor magnitud, eh, pero pues bueno, hay existencia de armónicos, interarmónicos, armónicos pares. Es algo pues que uno no esperaría, o pues nunca esperaría ver en un sistema como esto, ¿no? El TH del voltaje pues es básicamente sinusoidal. Ya vimos que aproximadamente cero en este caso. De pronto vamos a dejarlo correr otro poquito más de tiempo para tomar un capture de esto, pues que les quede acá, ¿no? Bueno, ¿hasta acá alguna duda o pregunta, muchachos, mientras tanto? Ah, bueno, fíjense, acá estoy mirando es el neutro, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta hasta acá, muchachos? Esto, bueno, muchachos, cuando quieran un break, me informan y podemos tomar un pequeño break para descansar, unos 15 minutos, pues me informan cuando lo necesitan, ¿listo? Porque las jornadas, comprendo, son un poco extensas y pues comprendo que se agoten o tengan que ir a comer algo o algo así por el estilo. Entonces, cuando requieran el break, por favor me informan. ¿Listos? Listo, profe. Bueno, entonces acá está la evidencia de que el TH en el voltaje entonces es prácticamente sinusoidal y que tenemos entonces problemas de armónicos específicamente en la corriente. Entonces, bueno, fíjense que el procedimiento analítico sería de pronto un poco complicado de solucionar, ¿no? Porque este sería nuestro sistema, lo solucionamos, determinamos estos armónicos y fíjense la gran cantidad de armónicos que hay. Entonces tendríamos que entrar a evaluar qué armónicos son perjudiciales, qué armónicos no son tan perjudiciales, cuáles se pueden suprimir, en qué medida se pueden suprimir, y crear entonces unas señales de conmutación que supriman esos armónicos específicamente. Es decir, en términos del control, pues no es algo tan sencillo de realizar. Entonces, lo que se hace para solucionar este problema, entonces es, vamos a implementar entonces el filtro activo en paralelo. ¿Por qué? Porque funciona como una fuente de corriente y entonces vamos a mirar el funcionamiento y lo que se está haciendo acá. ¿Listo? Entonces teníamos nosotros que en un principio para nuestro sistema, entonces se necesitaba realizar el cálculo de las potencias, de la potencia activa y de la potencia reactiva que ven y se las muestra acá. Tenemos acá un scope instantáneo. Esto es P instantáneo, esto es Q instantáneo.
Bueno, regáleme un segundo. Que bueno, este es un análisis más particular. Este es el que en un principio, este es el que estamos analizando, el sistema sin neutro. El sistema con neutro, bueno, también se puede compensar, pero ya miramos lo que cambia. Entonces, bueno, vamos a mirar P, vamos a mirar Q en este sistema. Estos son el funcionamiento de la potencia activa y la potencia reactiva instantánea. Fíjense que tiene un comportamiento como el que les describía, es decir, al final el valor de P no es constante, el valor de Q tampoco es constante, y por ende entonces la compensación pues no puede ser un único valor. Yo no les puedo decir, bueno, vamos a compensar tanta potencia reactiva, vamos a eliminar estos armónicos. ¿Por qué? Porque las dos potencias se encuentran variando. Esperemos que avance un poco la simulación. Y bueno, entonces venga, les tomo este recorte para evidenciar. Entonces, listo. La carga, independientemente de que si tenga compensación o no tenga compensación, entonces nos va a demandar esta P y nos va a demandar este valor de Q. ¿Qué sucede? Que nosotros podemos separar la P y podemos separar la Q, ¿no? Entonces, la teoría dice que nosotros podemos tener una P constante y una P oscilante o instantánea. Entonces, eso lo podemos hacer acá a través de este filtro pasa-baja, en cambio la visualización, para poder apreciar las dos P's, lo concerniente a la P constante y lo concerniente a la P instantánea. Bueno, fíjense, acá en este diagrama, o en lo que se está apreciando acá, lo que hice fue visualizar la separación, en donde en la parte superior tenemos lo que es la P constante, y en la parte inferior pues tenemos lo que es la P oscilante. La P oscilante entonces está directamente relacionada con los armónicos, por eso la hemos incluido en nuestro objetivo para reducir, ¿no? Entonces, en este caso, podríamos ver la demostración de lo que sería eh, este funcionamiento, en donde tenemos la P oscilante en esta parte y la P oscilante en la parte superior. Entonces, de pronto, ¿cómo se puede visualizar esas dos P's acá? Entonces, fíjense que en la imagen que nosotros tenemos acá, en lo que concierne entonces a la P completa de nuestro sistema, nosotros tenemos que existe una P que se superpone. Entonces, esa P que tenemos nosotros, que es la señal con la magnitud que no varía, es la P constante que se está visualizando acá. Y lo que concierne a las variaciones de potencia activa, en este caso, que fíjense que existen variaciones, es lo que nosotros hemos separado en este caso como la P oscilante. Entonces, en este caso, la potencia activa constante la va a suministrar la fuente, ¿no? Pero la potencia activa oscilante
la va a suministrar nuestro convertidor. Hasta acá se comprende esta idea, ya se ve un poco más clara. Sí, señor. Listo, entonces recordemos. La REC entonces suministraría la potencia activa constante y las pérdidas del convertidor, que es así, con esa sí no podemos